Dentro del ciclo Arquetipos y Literatura, iniciamos hoy la sección Encuentros con los autores. Hoy tenemos como invitado en esta tertulia literaria al escritor Agustín Bernaldo Palacci, escritor de novela histórica, de thriller contemporáneo, de actualidad, etc. Obras muy dinámicas, muy interesantes. La que quiero remarcar por ser mi favorita, la novela histórica La Alianza del Converso, donde el autor nos lleva a un encuentro dinámico con los ambientes y los personajes de la interesantísima época del Renacimiento, la Florencia de Lorenzo de Medici. Espero que les guste y que cuando termine esta tertulia salgan ustedes con la sensación de haber hecho un viaje a ese mundo arquetípico de la relación extraordinaria que existe entre los autores y los personajes que surgen a través de ellos o de ellos, explicado en la boca y en el corazón de uno de esos autores. Muchas gracias. La tertulia de hoy es muy interesante. En directo e irle viendo todos los capítulos. Bueno, pero como se van a ver más obras, no solo el hecho de que a mí me guste La Alianza del Converso por mi afición y amor a las novelas históricas, pero el autor a lo mejor tiene preferencia por otro. Yo quería preguntarle, en La Alianza del Converso sí leí en una ocasión, en una entrevista que le hicieron, que había tardado 5 años en preparar esta novela e incluso había ido a Florencia y se había querido empapar del espíritu de ese lugar. ¿Fue así? Sí, bueno, ahora mientras te escuchaba, que me ha parecido muy interesante tu introducción, como una novela que escribí hace mucho tiempo, no la tenía tan presente como ahora, pues la verdad es que al escucharte es cierto que es curioso porque es una novela que yo antes de empezar a escribirla hacía muchísimos años que la quería escribir y no sabía por qué realmente. Es como sentía una llamada a escribir sobre esa época y no tenía una explicación de por qué. Pero claro, tampoco tenía el tiempo y era un proyecto que tenía aparcado y que, bueno, pues cuando tuve ocasión en mi vida de tener tiempo, pues empecé a documentarme y de ahí pues que tardase unos años antes de poder acabarla porque requería pues una cierta documentación. Además era mi primera novela pues, un poco de más peso que escribía y, bueno, pues también eso entrañaba una dificultad. Pero ahora al escucharte he recordado una cosa muy interesante a raíz de lo que dices de bueno, del inconsciente colectivo o de los arquetipos, o como le queramos llamar, la conciencia familiar o universal. Y es que esta novela quizás sí tiene una intrahistoria que me enteré más tarde, y es que mucho tiempo después me enteré a través de mi madre, de un amigo común que tenemos, que tiene una editorial, que había viajado a Israel, que él estaba leyendo un libro que era del rabino Palacci, que era un rabino muy importante de Esmirna. Y bueno, pues probablemente mi abuelo, que era sefardí, venía de Esmirna y con mucha probabilidad pues nosotros seríamos descendientes, o podríamos serlo, de ese gran rabino. Y precisamente este editor estaba con el libro de La Guerra Invisible, hablando de él con mi madre, y me dijo, pues seguramente tu hijo toda esta visión esotérica le venga del rabino Palacci, que yo ni tenía ni la más remota idea de su existencia. Y claro, resulta que en mi novela La Alianza del Converso, pues un personaje importante es el rabino Aufalia, que es un rabino judío, sefardí, y realmente con la conexión con Florencia podría venir de que cuando los sefardíes se fueron de España, Lorenzo de Medici fue uno de los que los acogieron y pudo ser un lugar de tránsito hacia Turquía. O sea, porque realmente Turquía fue otro de los países en los cuales bueno, quizá el principal país en los que los sefardíes fueron acogidos, pero con ese sincretismo del que hacía gala Lorenzo de Medici entre todas las religiones y culturas,
él fue otro de los que realmente pues, abrió la puerta a todo el saber, entre ellos también al saber judío, ¿no? Entonces, después de haber escrito esa novela, pensé que quizás la conexión o la llamada a haber escrito esa novela podría provenir quizás de que algunos ancestros míos hubieran estado en Florencia algún tiempo, quizás en tiempos de Lorenzo de Medici, antes de partir hacia Turquía, lo cual ya ni me acordaba, pero al hablar tú y al hacer esta reflexión, realmente es lo que comentabas tú, ¿no? Que hay veces a lo mejor que uno elige un tema y bueno, pues lo plantea en una novela, y otras veces parece que el tema te elige a ti o el personaje te elige a ti. Realmente, claro, lo que tú decías entre dinámico y estático, pues más fácil que haya una conexión dinámica entre el autor, la novela y los personajes o el escenario, cuando se produce esa llamada que no sabes tú bien de dónde viene, pero que viene de algún sitio, ya sea quizás quizá puede ser de algún pasado familiar, algún antepasado de siglos atrás, incluso es posible, o de la propia mente humana, que posiblemente sea colectiva y no individual, ¿no? Pese a que tengamos esta sensación de separación. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que los seres humanos medimos todo en base a nuestra medida. Es decir, todo lo medimos con la medida humana. Y lógicamente eso tiene los límites de nuestra propia humanidad. Pero indudablemente el universo en sus formas es infinito, tan infinito que ni podemos concebirlo. En su dinámica, en su proyección, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que yo observo que todos, por lo menos la mayoría de las personas con las que yo me he encontrado en mi vida personal, mi vida profesional, siempre reconocemos que a veces hay, uno tiene la idea clara de que está conectado con un universo inteligente. Es decir, que parece que todo tiene una finalidad, todo tiene un lugar hacia algo que se dirige, aunque no lo encontremos sentido en ocasiones, pero más tarde o más temprano nos damos cuenta de ello. Hace unos días escuché una frase que me pareció muy significativa y que hace referencia un poco a lo que has comentado. Decía, la mayor creación que puede lograr el ser humano es conseguir la conciencia de sí mismo, porque esa conciencia de sí mismo es también una conexión con la conciencia de la humanidad, con la conciencia de la naturaleza, con la conciencia de la naturaleza y de todas las múltiples formas de vida de la naturaleza, e incluso, lógicamente, del universo también. Pero bueno, yo quería hablar de las otras obras. En el caso de La guerra invisible y El gran engaño, pasamos a una estructura contemporánea, es decir, una serie de problemática oculta, de corrientes de poder, de contubernios, ¿no? Por emplear una frase. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo vinieron esos argumentos? Luego hablaremos al final de los diferentes personajes, de todas. Pero ahora quería un poco preguntar por... Sí, bueno, la verdad es que la guerra invisible pues simplemente fue... Nunca había escrito ninguna novela y fue pues... Empecé a escribirla sin más, simplemente para poner en práctica un poco, o sea, para ir tomando un poco el pulso narrativo. No tenía ni siquiera ninguna pretensión a lo mejor de que aquello acabara en una novela coherente, pero bueno, tuve la suerte de que me la publicaran y bueno, pues fue como primera toma de contacto. Yo creo que es una primera novela tal vez que en el que predominan a lo mejor más las ideas que los personajes, entonces es más racional que intuitiva, aunque bueno, pues tiene algunas partes que también, bueno, que también son bastante interesantes, ¿no? Y bueno, y El gran engaño es ya diferente porque había escrito La alianza del converso y está basado un poco en mis experiencias, algunas personales. Bueno, lo escribí justo después del tema de la crisis financiera y era un poco pues una novela también de protesta para denunciar algunas cosas, pero
cuando las novelas son buenas, pues siempre, claro, acaban predominando pues, los asuntos personales o de conciencia, ¿no? Sobre cualquier otra consideración. Y ahí es verdad que es curioso en relación, dijésemos, volviendo un poco al tema dijésemos, de los arquetipos, que ahí pues el personaje quizás que a mí más me gusta, que es la protagonista Prisa, pues yo la había predeterminado pues con unas características completamente diferentes a las que luego salió, que era una chica pues a lo mejor que tuviera problemas de bulimia, bueno, una serie de características que ya desde el primer capítulo, cuando empecé a escribir sobre ella, pues en contra de lo que tenía previsto, pues le pegó una bofetada al abogado, y a partir de aquí fue cobrando vida propia y realmente pues un personaje completamente distinto al que yo había imaginado desde el primer momento, y como que parece que cobra vida propia, y realmente pues creo que muchas veces el personaje cuando cobra vida propia es cuando realmente aporta más, ¿no? Porque es algo, una vez más, que sale de algún lado, no sabemos dónde es, pero que es como una vida que necesita expresarse, ¿no? Y entonces esto, bueno, es un asunto interesante, ¿no? En la Alianza del Converso, ahí pues me pasó algo parecido, también con la protagonista femenina, Lorena, que era una protagonista que a lo mejor tenía en teoría menos perfilado que el protagonista masculino, y que sin embargo, a medida que avanza la novela, va cogiendo cada vez más fuerza, más profundidad, y además yo había querido plantear la novela Alianza del Converso en cierta manera como una serie de constelaciones familiares donde los personajes no fueran solo, es decir, claro, individuos, pero muy condicionados, dijésemos, por sus interconexiones familiares, y que fuera, dijésemos, una constelación, cada uno de ellos representará una parte de una constelación familiar más amplia, ¿no? Y en el caso de la Alianza del Converso, para mi sorpresa, ya bien avanzada la novela es cuando se ve la conexión real de Lorena con su familia, una conexión que yo ni siquiera había previsto y que sin embargo encajaba perfectamente con todas las cosas de ella que no se acababan de entender. Es decir, que así como en el personaje masculino sí que pues ya tenía muy previsto que, bueno, pues que su antepasado fuera un rabino, de todas las vicisitudes y todas las contradicciones que eso le podía provocar a una persona que había sido educada en el cristianismo, el ir descubriendo esas conexiones suyas pasadas con el judaísmo, que en principio pues él no quería aceptar de ninguna manera. En el caso de Lorena, esas conexiones con, dijésemos, su propia constelación familiar estaban ocultas incluso al autor, y es al final donde se revelan y cobran sentido para el lector, pero también para mí, ¿no? Y pues dijésemos que este tipo de cuestiones son las que hacen realmente interesante escribir, y es donde pues se puede percibir un acto creativo que no sale de uno mismo, no sale, dijésemos, del pensamiento racional que tiene uno mismo, sino que sale de un lugar más profundo en el cual no estamos pensando. Y eso es realmente el acto creativo, el acto que sale del vacío o de una conciencia en la cual nosotros no somos conscientes en ese momento. Eso es lo bonito de cualquier actividad artística, ¿no? Ya sea pues pintar un cuadro o bailar, que no es la mente racional la que dicta las cosas, sino que es algo más profundo, que tiene una vida propia y que necesita ser expresada, ¿no? Cosa que también, pues, en la Alianza del Converso, con lo que decías tú, también es cierto que me pasó que es como si yo hubiera vivido esa época. Una cosa muy peculiar, pues, no sabía por qué, pero esa era mi sensación, ¿no? Como si esa época la estuviera viviendo. En El Gran Engaño, claro, es una época que sí que he vivido, y todo lo que escribo son cosas que yo he experimentado personalmente. En cambio, allí no lo había experimentado personalmente, pero había algo. Yo siempre he tenido la intuición de que
bueno, siempre, sobre todo a raíz de lo que he explicado anteriormente, de que quizás algún antepasado mío pues había vivido allí y que yo, de alguna manera, pues, tenía acceso o mi conciencia tenía acceso a esa información, aunque fuera de manera intuitiva. En especies invasoras, Agustín, ha sido como una premonición de la serie de problemas que tenemos bacteriológicos ahora con el coronavirus. ¿Te sientes un poco inquieto o inspirado a poder hacer la segunda parte y relacionarlo con lo que está pasando, o no tiene nada que ver? No, porque ahora estoy escribiendo un libro que llevo mucho tiempo también, que es sobre la Revolución Francesa, que no tiene nada que ver. Y bueno, la verdad es que, bueno, lo del virus, pues hombre, lo que ponía un poco en especies invasoras es casi de sentido común, en el sentido de que, o sea, la progresión, dijésemos, de miles de millones que somos sobre el planeta y la explotación que hacemos del planeta es totalmente inviable. O sea, no sé si en 1960 éramos 3.000 millones, ahora estamos, no sé si ya superamos los 7.000 y dentro de poco seremos 10.000. O sea, es absolutamente insostenible. Entonces, pues lo que planteaba en la novela, pero bueno, que es un pensamiento completamente racional, es, claro, las personas que, claro, esto no es ningún secreto. Entonces, pues pueden haber personas que estén pensando que si para el futuro del planeta debería ser necesario que fuéramos bastantes menos, ¿no? Y para eso, Eso lo pues claro. decías en una entrevista en un vídeo que tienes, parece que comentabas ese detalle, esa cifra. Parece que sobramos unos cuantos y sobre todo los de mayor edad me parece a mí que ya estamos sobrando, ¿no? Bueno, no necesariamente. Lo único que ocurre es que si proyectamos hacia el futuro, en 30 años, o sea, o 15, o sea, si no cambiamos el sistema de vida, de alguna manera, claro, el planeta lo estamos sobreexplotando, ahora mismo somos como un virus para el planeta en el sentido de que nos estamos cargando los recursos naturales de una manera importante. Entonces hay que reequilibrar. Es evidente que la prioridad mundial debería ser pues, el cambio climático, la sostenibilidad de las especies y del plano ecológico en relación al ser humano, ¿no? Esto es que el hecho de que, y por eso, no sé, como usted decía, que claro, que la manera más inteligente o sea, bueno, que el tiempo demostraría que la forma más inteligente de ser egoísta es ser solidarios. O sea, ahora mismo, si cada uno de nosotros y cada país piensa solo en sí mismo, el resultado está garantizado, será un desastre, ya sea con un virus más adelante o como sea. Y bueno, y es parte, dijésemos, de la evolución que nos toca como seres humanos, porque hemos llegado a un momento en el cual el ser humano, la naturaleza, dijésemos, individual del ser humano es egoísta. En cuanto nos consideramos personas separadas y nos sentimos como personas separadas y divididos del resto, inevitablemente somos egoístas, en conflicto con nosotros mismos, en conflicto con los demás. ¿Cómo te defines? ¿Pesimista o optimista o neutro? No, yo en general soy optimista. O sea, lo que pasa es que vamos a necesitar, dijésemos, o sea, la especie humana tiene que dar un salto cualitativo en su conciencia. Tenemos que pasar de la conciencia individualista y fragmentada a una conciencia unificada. O sea, tenemos que dar ese salto porque ahora mismo con la cantidad de personas que somos y el nivel tecnológico que tenemos, si simplemente seguimos viéndonos como entidades separadas y fragmentadas del resto y por tanto cada cual velando por su propio interés, pues el resultado colectivo, claro, solo podría ser desastroso. Sin embargo, yo creo que tenemos la capacidad de poder dar ese salto evolutivo y las dificultades a las que nos enfrentamos, bueno, yo creo que pueden ser un acicate para que muchas personas den ese salto de conciencia, ¿no? Que la Revolución Francesa me parece muy interesante porque ahí es donde se ve perfectamente cómo todos los idealismos del ser humano acaban en la más desoladora destrucción, porque al final el idealismo no es más que negar el presente para proyectarnos a un futuro imaginario y en la negación del presente, pues para conseguir ese fin ideal que puede ser
yo qué sé, pues tiempos de las cruzadas, el paraíso, tanto para cristianos como musulmanes, en tiempos de la Revolución Francesa, la razón, pues al final lo que estamos consiguiendo, o sea, es unos resultados catastróficos. Entonces, me parece muy interesante porque pone de relieve los límites de la razón y los peligros de la razón cuando se proyecta hacia un futuro idealizado en vez de aceptar las cualidades humanas que tenemos en el presente, ¿no? Hombre, es que lo que es evidente es que pensar en un cambio radical de la sociedad humana por imposición es imposible. Realmente la clave está en la transformación. Yo por eso pienso que lo más importante es la educación en los valores. Es decir, la transformación del individuo hacia conseguir la conciencia de sí mismo y como tú muy bien explicas, con esa unidad con la naturaleza en la que vivimos, porque la naturaleza tiene sus leyes y sus leyes son inteligentes. Si nosotros nos conectamos con ellos y nos damos cuenta, sabríamos cómo actuar adecuadamente, porque este problema que está pasando ahora de la pandemia, es evidente, y no solo este, sino muchas otras que han pasado y que a lo mejor no nos tocaron tan de cerca de una manera tan traumática, pero es algo que cualquier persona un poco con sentido común se daría que más tarde o más temprano algo iba a pasar, porque efectivamente el ser humano se había convertido en el virus del planeta y el planeta es inteligente. Y el planeta tiene que defender sus criaturas. Y para el planeta nosotros no somos más importantes que probablemente que los peces o los insectos. Y nosotros estamos destruyendo sistemáticamente el planeta. Y no solo eso, nos estamos destruyendo a nosotros mismos con una desconexión total de esa conciencia universal y de esa unidad universal. Entonces, simplemente hay un poeta mexicano, Amado Nervo, que dice: cuando los dioses tienen que intervenir entre los hombres, hacer algo entre los hombres, dice, no lo pueden hacer directamente y utilizan a los propios hombres para actuar sobre ellos. Y esto lo digo porque se dice que bueno, que si es una manipulación de laboratorio, que si es la propia Revolución Francesa, fue de alguna manera un experimento de laboratorio sociológico que se le salió de las manos. Pero es que era ni más ni menos que la consecuencia o la ley de causa y efecto de unos comportamientos humanos que como semillas dan su fruto. Eso es algo que si aprendiéramos desde niños, que hay una ley de causa y efecto y que lo mismo que los sembramos en las semillas dan el fruto propio, también nuestros pensamientos y nuestros actos son como semillas y el fruto de ellos estará de acuerdo a su naturaleza. Sí, correcto. Por eso Jesucristo pues decía, por sus frutos los conoceréis, porque el pensamiento puede ser muy bonito. Una frase muy interesante de Jesucristo es, por sus obras los conoceréis, porque al final no se puede conocer a la gente por sus ideas, porque las ideas de la Revolución Francesa pueden ser magníficas, la libertad, la igualdad, la fraternidad. ¿Las obras cuáles eran? Pues la intolerancia total, el matar a todo el que opinara de una forma ligeramente diferente. Bueno, o sea, una cosa tremenda, pero las ideas eran fabulosas. Bueno, pues habrá que juzgar por las obras, ¿no? Entonces, da igual lo que la gente digamos, lo importante es los frutos que damos, ¿no? Entonces, es la única manera de evaluar correctamente las... Una pregunta, como hombre culto y que recurre a la historia, ¿cómo te sientes tú a este movimiento tan analfabeto de pintar, derribar esculturas de personajes como racistas cuando a lo mejor son todo lo contrario? Este movimiento mundial, ¿cómo lo sentís los más cultos autores y estudiosos de lo clásico? Estos movimientos tan anárquicos que no tienen sentido ninguno. ¿Es parte de un proceso, de un cambio? Bueno, aquí dijésemos que pueden haber varias consideraciones, ¿no? Bueno, efectivamente, hay una cosa que es que demuestra, dijésemos, poca sabiduría, y es que cada época historia tiene lo suyo. Entonces tú no puedes juzgar el pasado en base al presente, porque en el pasado pues cada cual somos esclavos de nuestros prejuicios de nuestro tiempo. Los más grandes genios los genios del pasado muchas veces dan varios pasos hacia adelante y se adelantan a su época, pero en algunos aspectos siguen siendo esclavos de sus prejuicios del pasado, como no puede ser de
manera, ¿no? Entonces, juzgar comportamientos del pasado en base exclusivamente a criterios del presente, pues demuestra poco talento, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el tema de destrucción de estatuas o de cualquier otra cosa, pues lo que estamos observando, ¿no?, es que, bueno, a los medios de comunicación, los que utilizan las aplicaciones de Facebook, de YouTube, todas las aplicaciones, lo que quieren es captar nuestra atención, y una de las cosas que más capta nuestra atención es el miedo y el odio, ¿no? Entonces, si estamos viendo a nivel político y a otros niveles, muchas veces hay una increíble muchos mensajes de odio o de miedo, y eso pues muchas veces se canaliza espontáneamente o a través de agentes especializados en provocar pues destrucción de cosas, ¿no? Volviendo otra vez a los personajes, que es al fin y al cabo la finalidad de nuestro ciclo, en la novela La Alianza del Converso, respecto al padre de la protagonista, casi al final da a entender como que es un personaje especialmente interesante. E incluso introduce como un cierto aire mistérico, críptico respecto a él, casi como una promesa de que en algún futuro habría una continuidad literaria centrada en ese personaje. Sí, es verdad, lo dejé un poco abierto, el Michael Blanc, ¿no?, que Sí. es un personaje que podría ser pues un arquetipo de sabio también, y sí que es verdad, sí que es verdad que dejé abierto un poco el tema de este personaje y también el asunto de la Esmeralda, pero ahí ha quedado de momento. Pero sí que es verdad que era una idea con la que a veces sí, con la que jugaba, y a lo mejor vuelve a salir, porque realmente en todas las novelas siempre hay aunque sean a través de distintos tiempos, siempre hay alguna conexión, ¿no? Y entonces pues la verdad es que no descarto, y me gustaría en algún futuro pues hacer alguna novela que conectara, dijésemos, ese personaje, incluso la Esmeralda, con otro tiempo y otros lugares. Sí, sí. La verdad es que las escribí hace tanto tiempo que hay cosas que no me acuerdo, pero ahora al hablar tú me las recuerdas y me vienen a la mente. ¿Cómo se siente el autor cuando sucede ese fenómeno del que hablabas hace un rato? Es decir, cuando uno piensa que el personaje es creación suya y de repente se va dando cuenta que el personaje es una fuerza que le visita y que de alguna manera le va dictando lo que es y lo que quiere hacer y lo que quiere ser. Porque yo he observado, hablando con algunos autores, que les da un poco de repelús, les da un poco de miedo ese encuentro con el personaje, cuando empieza como de alguna manera a independizarse y a manifestarse como una entidad con vida propia. Pues sí, tienes razón, es curioso los dos puntos de vista, porque pueden suceder las dos cosas. Claro, yo la primera vez que sucedió quizás no me daba mucha cuenta, ¿no? Es una cosa que sucede sin que te des cuenta. Luego ya realmente en mi caso, si sucede, lo encuentro una suerte, porque realmente la fuerza proviene realmente de ahí. Es decir, yo creo que si no sucede eso, o sea, si el personaje no cobra vida propia, para mí no tiene fuerza, y tampoco lo siento igual, ¿no? Entonces yo creo que para mí es cuando el personaje o los personajes empiezan a coger una cierta vida propia, empiezan a interrelacionarse entre ellos, en la medida en los cuales ellos pueden dirigir un poco más el asunto, es cuando yo pienso que es todo más interesante y tiene más vida y más fuerza. Si simplemente eso no sucede y pues y siguen, dijésemos, las directrices de las cosas que he pensado previamente, ahí pues realmente yo creo que no alcanzan la profundidad
la fuerza, la vitalidad que se necesita, ¿no? Y entonces, pues es un proceso, dijésemos, que no es creativo. O sea, la creatividad realmente surge de ahí, de ese fondo, dijésemos, en el cual el pensamiento racional no puede acceder. Y eso sí, pues cuando surge, a lo mejor, pues claro, tú con tus pensamientos lo modelas, lo matizas, pero yo más bien considero que es una suerte que salga cuando sucede. Y es verdad también a veces que uno puede tener miedo, porque muchas veces pues tendemos a reprimir todo aquello que no nos gusta, no nos interesa. Y es verdad que sin uno quererlo, a lo mejor lo estamos reprimiendo, ¿no? Y entonces quizá pues lo que habría que aprender es a dejar que fluyan sin pensar si está bien, si está mal, si es correcto o si es políticamente incorrecto, ¿no? Yo creo que quizás eso es lo que pues me gustaría aplicar más, porque muchas veces de manera, digamos, inconsciente, a lo mejor nosotros mismos lo estamos saboteando esa posibilidad, ¿no? Yo creo 2010, que sin eso no hay creación, vaya. 2010, 2013 y 2015, los años de tus 3 últimos libros, y estamos en el 20. Parece que estás un poco perezoso, ¿no? No, para nada. No, lo que pasa es que ya me planteé, pues, que la siguiente novela dijésemos, bueno, claro, es que yo trabajo en otra cosa, entonces no tengo tanto tiempo. La Especies Invasoras era un libro cortito, era un libro de actualidad, un libro de aventuras que, pues, o sea, claro que cuesta escribirlo, pero me lo puedo permitir. En cambio, ahora ha vuelto a la novela histórica, y la novela histórica, y más de la Revolución Francesa, es un trabajo de locos, porque, Mucha claro, documentación. es muchísima documentación, cada capítulo tengo que leer muchísimo, y por tanto es una novela que no tiene plazos. Yo hasta hace poco pensaba que ni la iba a acabar. Ahora, pues bueno, veo que ya va cogiendo forma, lo que decíamos. Ahora veo que ya ha cogido todo vida propia, entonces espero que pueda fluir, pero claro, lleva un trabajo enorme, y bueno, tampoco me planteo ya ni plazos ni nada. Lo único que ¿El quiero es tiempo que del quede confinamiento te ha venido bien? lo mejor posible. El Y ya tiempo del está. Sea confinamiento, tardar 5 años más o 6, pues que tarde 5 o 6. No, el me desliga un confinamiento, poco del resultado, dijésemos. ¿el confinamiento te ha venido bien para la creatividad? Pues sí, mucho, porque, claro, el confinamiento, pues claro, ha permitido tener más tiempo porque antes estamos siempre pues muy ocupados, muy estresados, tenemos que hacer muchas cosas, prácticamente no tenemos tiempo de pararnos a pensar, ni a meditar, ni a reflexionar, y el confinamiento, además, como si fuera una película al principio. O sea, dijésemos que la realidad a la que estamos acostumbrados cambia. Eso ya presupone que tu conciencia va a estar más activa, y luego además pues con todas las posibles miedos, ansiedades que pudieran haber, pues obligan un poco a profundizar en la conciencia para sacar esos recursos que están más adentro, ¿no? O sea, Sí. bueno, una vez más, pues ves que el pensamiento no va muy lejos, porque, o sea, no puedes planificar nada. Además, el pensamiento fácilmente empieza a proyectar escenarios que pueden ser, dijésemos, muy negativos, y entonces pues hay que conectarse un poco más con las emociones, que yo creo que se profundiza más en las emociones. Intentar, una vez más, como en la novela, intentar conectar con lo que está más allá, con lo que no es el pensamiento. Si podemos conectar con eso, entonces, claro, es lo que hablábamos antes. Claro, entonces claro, el universo es impresionante. Bueno, el universo, que pueden haber miles de universos paralelos, una obra increíble. La inteligencia que hay detrás de ahí es inconcebible para el pensamiento. Evidentemente hay una inteligencia detrás, porque decir que esto es, que Hombre, todo esto es Agustín, soy victoriano. De tal manera que cuando entramos en una librería, creemos entrar y comprar un libro, cosa que es incierto. El libro nos escoge. De la misma manera, creo que vosotros, aquellos que tenéis esa
bueno, esa pasión por el arte de la letra, ¿no? Que sabéis componer, ¿eh? Y sobre todo cuando es historia, nosotros bebemos de vuestras fuentes. Nosotros os necesitamos. Entonces, si tú estás escribiendo ahora sobre la Revolución Francesa es porque realmente necesita, es decir, te ha escogido para puntualizar ciertos puntos que se han quedado oscuros o que se han pasado un poquito de puntilla, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi opinión. Pues sí, te agradezco el comentario porque yo creo que es así. Así como dijésemos en la Alianza del Converso, pues yo creo que eso pues posiblemente venía de algún familiar pasado, bueno, y de otras cosas, porque realmente es muy interesante todo lo que a nivel de pensamiento, pues realmente ese volver al pasado en busca de la sabiduría es algo sensacional que ocurre en el Renacimiento de la Florencia de Leonardo da Vinci y Lorenzo de Medici. En la Revolución Francesa no tengo esa sensación de haber estado yo allí como sí tenía en el Renacimiento, pero sin embargo también tenía esa llamada de que tenía que escribir sobre la Revolución Francesa y de hecho la tenía desde hace tiempo. Ya la novela de Especies Invasoras pues fue un libro así un poco más rápido de transición, pero yo era una cosa que ya tenía en mente y ahora mientras la voy escribiendo pues yo creo que la sensación que tengo es que es necesaria o puede ayudar a poner de relieve, porque es muy claro, Eso es. a la locura donde nos conduce el pensamiento racional y Se ha lo que escrito llamamos, tanto lo que de la llamamos Revolución, idealismo. ¿Perdona? se ha escrito tanto de la Revolución Francesa y sobre todo mucho, bueno, de aquella manera, ¿no? Es decir, un poquito pasando, es tan extensa, ¿no? Que efectivamente pues se ha pasado de puntillas, ¿no? Y entonces escribir ahora sobre ello es que vas a puntualizar algo. Sí, Algo no, para que aparte me tengo algo. expliques. Sí, aparte de que hay unos personajes muy, muy originales que prefiero no desvelar nada, pero que realmente se apartan bastante de lo habitual y que me gustan mucho. Pero además de eso, pues sí, o sea, va cogiendo fuerza porque pues ve un poco se verá un poco la transformación del personaje desde sus ideales, dijésemos, hasta ver cómo funciona la mente humana, hasta que descubra su propia conciencia que está más allá de los pensamientos que él tenía al final de todo, ¿no? A lo largo de un periplo de muchos años que pues irá desde las matanzas de septiembre del 92 hasta la invasión rusa por parte de Napoleón, ¿no? Que es otra cosa épica, que es como el enfrentamiento entre el ego humano y la naturaleza, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que se pueden extraer muchas conclusiones muy interesantes de esa época histórica en relación al Sí, porque presente. Napoleón cuando fue a Rusia ya estaba bastante tocado, que se le había tocado aquí en España, ¿eh? Sí, también, efectivamente, sí, al final, bueno, la ambición de quererlo todo, pues también se cobra un precio, ¿no? O sea, aunque por más poderes que tengas y por más genio militar que seas, ¿no? Al final la Aquí se le ambición había desmedida. cansado mucho se le había cansado a Napoleón. Sí, fue uno de los momentos en los cuales pues empezó a perder fuelle, ¿no? Aunque bueno, este episodio no lo toca en la novela, pero porque ahora estoy más centrado, dijésemos, en la primera parte, que es pre-napoleónico, y luego pues enlazaré probablemente un poco pues con los dos episodios que me gustan más o que me parecen más interesantes, que sería el viaje a Egipto y la campaña en Rusia, ¿no? Por los Hombre, por las el viaje informaciones a que... Egipto es tan apasionante que Bueno, efectivamente es tenemos mucho que, conocimiento es que gracias a ellos. realmente podría considerarse en el lado luminoso de Napoleón, y digo el lado luminoso porque todo personaje tiene su luz y su sombra. No hay nada absolutamente malo ni nada Y menos absolutamente él. bueno en el mundo manifestado,
pero de alguna manera Napoleón, con su expedición a Egipto, puso en marcha la ciencia de la egiptología. Sí. Sí, por eso me interesa el viaje a Egipto, es muy interesante en muchos niveles y bueno, ahora todavía no he empezado con eso porque estoy... Pero efectivamente es un momento en el cual pues en el viaje a Egipto se pueden tocar muchos aspectos y en aquel momento pues quizá el Napoleón que estuvo en Egipto no era el mismo que luego fue a Rusia, ¿no? O sea, entonces también veremos un poquito la evolución de este personaje, ¿no? O sea, de este personaje histórico visto a través del personaje de ficción de la novela. La verdad es que eso hay calor, espero no pasar. De momento, de todas maneras, como todavía estoy en París, pues todavía no llega a esas gélidas temperaturas, pero espero refrescarme, sí. Y París en agosto es muy caluroso. Puede ser muy caluroso, sí. Yo quiero seguir haciendo preguntas respecto a los personajes y perdonarme que sea monotemática y pesada, pero es que es el tema de nuestro ciclo. Yo lo que he observado leyendo, debo reconocer que soy una lectora adicta, padezco una adicción desde los 3 años y no hago nada por curarme. He observado en esa relación entre autor y personaje que los autores funcionan como a 3 niveles. Hay autores que, como diría Jung, se funden en la sombra, es decir, en aquellos aspectos oscuros de su vida, oscuros, dolorosos, como podríamos decir sus tragedias personales, sus adicciones, es decir, como si descendieran al laberinto sombrío de su propia personalidad y sacaran de ahí los argumentos y los personajes. Otros, sin embargo, lo hacen a nivel horizontal, es decir, hacen una descripción de personajes y situaciones, pues podríamos decir como de la vida cotidiana, es decir, una proyección de sus vivencias en la vida cotidiana, o sea, con sus dolores y sus alegrías, pero bueno, sin grandes tránsitos o sin grandes emociones. Y sin embargo, otros que sin embargo conectan con personajes, con situaciones o con épocas en las que de alguna manera yo percibo como que se elevaran desde su propia cotidianidad, es decir, como si ascendieran a un plano superior de conciencia y allí se encontraran con esos personajes o esas situaciones o esas épocas. No sé si es así y tú lo has sentido así en tus obras. Bueno, a ver, la verdad es que haces un resumen muy bueno de las posibilidades. Yo en mis obras, claro, no sé qué decirte, cada personaje es diferente, pero me parece interesante lo que dices de los personajes que se hunden en las sombras. Yo, de hecho, ahora en esta nueva que estoy escribiendo, pues precisamente me gustaría que los personajes se hundieran en las sombras, o es el proyecto que tengo, para después, a través de cuando acepten esas sombras, poder, dijésemos, elevarse a un estado, dijésemos, más luminoso o más unificado con la conciencia, ¿no? Eso que planteas tú, pues es el proyecto que tengo en esta novela, ¿no? En el caso pues, de la Alianza del Converso, pues bueno, teníamos el personaje masculino, que es el hijo del rabino que se ve forzado a huir desde Barcelona hasta Florencia, y entonces él lleva su sombra, que la sombra pues es, dijésemos, el que descubre justo cuando su padre muere que le había profesado la fe judía y que se había convertido para poder seguir viviendo en España. Y entonces dijésemos que esa es la sombra que él tiene porque él la rechaza, y hasta que no es capaz de aceptarla, pues eso le provoca ese odio que puede tener hacia sí mismo, ¿no? Sin darse cuenta. Un poco la idea sería que, claro, siempre que escapamos de las sombras, en realidad es un movimiento que nos persigue porque son parte nuestra, hasta que no somos capaces de aceptarlas como estamos en conflicto con nuestra conciencia, pues eso nos va a provocar un sufrimiento mucho más incrementado. En cambio, si somos capaces de mirar esas sombras,
entonces es completamente distinto, porque la conciencia ya no está en conflicto consigo misma. Y bueno, pues a nivel de personajes, dijésemos que en la Alianza del Converso, pues Lorena también tenía ese conflicto soterrado de conciencia que no lo sabía. Y bueno, pues yo creo que sí, desde luego, para mí lo más interesante, aunque eso pues no siempre se pueda, a lo mejor no siempre se refleja en mis novelas, pero para un autor, para mí lo más interesante es si es capaz de profundizar en las sombras para ver lo que hay detrás de esas sombras, ¿no? Un poco como el mito de la caverna en la Alianza del Converso, ¿no? Que cuando los prisioneros solo veían las sombras, pero claro, las sombras no es la realidad. Cuando huimos de las sombras, no estamos huyendo de lo que queremos huir. Y solo es cuando somos capaces de ver las sombras, digo, bueno, pues era otra cosa completamente diferente, ¿no? Porque las sombras, pues principalmente, pues pueden ser el miedo a la muerte, la inseguridad, el sufrimiento que todos tenemos. Entonces, dijésemos, el común denominador de todos los seres humanos es que queremos huir de eso, pues ya sea a través, no sé, del ego, de tener éxito en una profesión o a través de una vida hedonista o de mil maneras, ¿no? Todos lo hacemos y entonces claro, eso forma parte de la conciencia humana. El sufrimiento, todo eso forma parte de la conciencia humana. Mientras no seamos capaces de aceptarlo, pues lógicamente vamos a tener una conciencia muy fragmentada, porque estaremos queriendo ser algo distinto de lo que somos. Y ahí dejemos ese paso de entre lo que somos y lo que querríamos ser, que podría ser el idealismo. Eso en realidad es lo que provoca todos los conflictos que tenemos en el ser humano. Si simplemente fuéramos capaces de sentarnos aquí como en el confinamiento, de bueno, pues no podemos hacer nada, vamos a sentarnos, vamos a mirar nuestras sombras, entonces veríamos algo distinto, ¿no? Y bueno, eso lo dijo ya Platón, ¿no? O sea, primero tomemos conciencia de que la sombra es ilusoria, realmente. Exacto. Claro, nosotros estamos huyendo a lo mejor de cosas que, claro, como estamos huyendo nunca hemos llegado a ver de lo que huimos, porque claro, el movimiento de huir es no verlo, y entonces nosotros estamos constantemente no queriendo ver una serie de cosas, y claro, tenemos miedo de algo que no hemos visto porque estamos huyendo de eso. Entonces, si fuéramos capaces de decir, no, venga, vamos a verlo, entonces ahí es donde podríamos, dijésemos, provocar un cambio de conciencia. Yo, como me llamaste, me interesaba este tema del arquetipo, porque en realidad tampoco suelo dar, bueno, tampoco tengo mucho tiempo para hablar. De hecho, ahora ya de aquí... Es que yo quería hacer... Ahora de hecho me diría... quiero hacer la última pregunta respecto a los temas, a los argumentos y a los personajes. En la novela histórica, en determinados autores, muy pocos, la verdad, yo he percibido que no solo el personaje está vivo y viene al autor, sino que es como si la propia Clio, la propia musa de la historia, viniera al escritor, se sentara a su lado y de alguna manera le transportara a ese momento. Es decir, que la musa está al lado del escritor. ¿Has sentido eso en algún momento en la Alianza del Converso? Porque yo sí he sentido que la musa está ahí, que la musa lo está contando. Sí, evidentemente. Yo creo que hay que, bueno, hay que leer mucho, hay que leer hasta que tú vivas en ese mundo, porque si no, no puedes escribir de una manera fiable de eso. Entonces, hasta que tú no estés inmerso en el mundo histórico en el que quieres escribir, y para eso pues hay que leer mucho, yo creo que no puedes escribir una buena novela histórica, porque claro, el tema está en vivirlo, y para eso hay que saber bastante de esa época. Ahora, además de eso, pues claro, necesitas la musa, dijésemos, y efectivamente yo en todo momento en la Alianza del Converso tuve esa impresión, ¿no? De que estaba, o sea, cuando empezaba a escribir, yo me sentía trasladado a esa época y lo vivía como si estuviera allí, ¿no? Y bueno, pues lo que decíamos antes, pues claro, por un lado, el proceso creativo de escribir es peculiar, porque claro, y una novela histórica, porque por un lado pues necesita evidentemente
un elemento racional y de conocimiento, que necesitas utilizar el pensamiento para todo eso, y por otro lado necesitas un momento de fluir, de creatividad, que te transporte hasta allí. Y bueno, pues de alguna manera, ¿no?, podríamos pensar que los seres humanos no es que pensemos, sino que somos como receptores de radio, que podemos captar una frecuencia u otra, ¿no? Y entonces, pues en un momento dado, si tú captas la frecuencia que te conduce, que conecta con esa época histórica o con cualquier otra cosa, pues entonces puedes fluir y puedes tener la sensación de que lo estás viviendo, como me pasó en esa novela, correcto, sí. Y bueno, pues oye, ha sido un placer hablar con vosotros. Muchísimas como te dije, sí. me tengo que ir porque ahora he quedado ya y ya no... Sí. Muchísimas gracias. Sí, que era una bobada. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, ha sido un placer. La verdad es que, claro, todas las preguntas son muy... Agustín, un placer. Muchas gracias. Un abrazo a Agustín. vosotros. ¿Podemos adquirir un libro y nos lo dedicas un poco a nuestro grupo? Hombre, y tanto, el siguiente de la revolución, que os he dado esta primicia, pues estaremos ahí en contacto para... Lo que pasa es que puedo tardar un tiempo, pero bueno, muy interesante todas vuestras preguntas y claro, cada una de ellas es que podríamos estar mucho más tiempo hablando y al final solo puedes dar aquí una pincelada. Muy honrados de haberte tenido en nuestro modesto grupo. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, Agustín. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.